Esto es Conversaciones de Camerino, un podcast de Rofe con Álvaro Moro Lorenzo. Cierren el telón que comenzamos. Shhh. Bienvenidos a Conversaciones de Camerino, a otro programa más, y antes que nada dar las gracias al CIEM de Lanzarote, a la Consejería de Juventud y al equipo de Rofe por hacer posible Conversaciones de Camerino. Hoy en Conversaciones de Camerino tenemos a Néstor Morales, y poco más sé de ti, Néstor. Sé que algo de periodismo has hecho, ese algo es que has hecho periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Y que eres jefe de prensa del Ayuntamiento de... se me olvidó. Arrecife. De Arrecife. Muy bien, casi nada. ¿Qué tal, Néstor? Pues muy bien, la verdad que muy ilusionado. Muchas gracias por esta invitación. Encima en este emplazamiento que para mí es mágico. Son muchos los recuerdos que tengo aquí en lo que ahora es CIEN. En mi época era Conservatorio de Lanzarote, y con muchas ganas de empezar esta conversación. Conversaciones, ¿no? Me lo pegaste, lo de conversaciones. Bueno, Conversaciones de Camerino, sí. Pero recuerdos a dúo también en este mismo escenario. Recuerdos a dúo con una persona que tú y yo conocemos muy bien, que me lleva recordando día tras día durante los últimos años ese quizá primer encuentro con el pánico escénico, que encima era curioso porque si me pasa ahora que uno está un poco más desligado de la música, pues puede ser hasta normal, pero en aquella época yo recuerdo que dedicábamos muchísimo tiempo al estudio, dedicábamos muchísimo tiempo al estudio de la música, y recuerdo un dúo que me sabía exactamente cada una de las notas, cada una de las alteraciones, pero yo creo que la música no es nada exacto, no es una ciencia exacta ni mucho menos, y algo pasó ese día que se me borró y paré y noté el pánico escénico, que mira tú, un niño que podría tener 11 años, pero bueno, también me vino muy bien el... 11 años, yo creo que tenía... te pasó... No, yo recuerdo que podía tener 11, 12 años máximo, porque recuerdo que estaba en el colegio, porque yo empecé con 7 años aquí, y yo creo que me curtió mucho ese episodio. Hablamos contigo, Néstor, que bueno, que lo poquito que sé de ti, tienes 25 años en cada pata. También, otro más. Acumulando años. Y estudiaste periodismo, ¿verdad? Tú eres periodista. Soy periodista. Periodista titulado. El grado en periodismo en la Universidad de La Laguna. Aquí, como cada uno de los lanzaroteños, a menos que quieras estudiar enfermería o turismo, te tienes que marchar, y decidirme a la isla de Tenerife, estudiar periodismo, porque es lo que siempre quise estudiar, pese a todas esas recomendaciones típicas de carreras que quizás no tienen tantas salidas. De aquí aprovecho para invitar a todo el mundo a que estudie lo que realmente quiera, lo que realmente le guste, y decidí estudiar periodismo, y la verdad que me ha ido, afortunadamente, ha sido mucho trabajo, pero me ha ido bastante bien, no tengo ninguna queja. La labor del periodista, Néstor, ¿qué es para ti? Y también, sobre todo, periodista joven de Lanzarote, una isla menor en cierto sentido, como la conocen, islas menores. Mal llamada, creo yo. Mal llamada islas menores, sí, exactamente. Pues la labor del periodista, y sobre todo en isla, me gusta el término no capitalina, como en el caso de la isla de Lanzarote, es muy importante. Y es muy importante también en el punto en el que estamos, en el punto donde las nuevas tecnologías nos están comiendo, donde las redes sociales nos están comiendo, y tenemos la obligación diaria de estar totalmente conectados para poder transmitir esa información. La labor del periodista, yo siempre lo he vivido como una labor social importantísima para todos los ciudadanos, porque sin los periodistas no sabríamos lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que el mal periodismo tergiversa la información, y esa gente que ve noticias o ve periódicos o ve informaciones tergiversadas, al final calan en la sociedad, como el dicho de una mentira dicha dos veces se convierte en verdad. Entonces creo que los jóvenes periodistas tenemos que luchar contra esa lacra social de la desinformación, también luchar contra los poderes fácticos que están por arriba del periodismo, porque es la realidad. El periodismo de independiente es complicado, pero se puede hacer, también desde los propios medios de comunicación, y yo tengo la convicción, desde que los periodistas que salimos de mi generación y también un poco anteriores, están luchando por romper esa barrera. Néstor, tienes también un pequeño pasado político, ¿verdad? No es pasado... Porque hablas como un político. Quizás es mi
mi gusto por la política. Es verdad que no tengo vinculación política, pero sí tengo convicción política. Tengo pensamiento de que la política es necesaria a día de hoy, que está muy manchada, muy, 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 muy manchada, y en una isla como Lanzarote muchísimo, porque hemos sido noticia a nivel nacional. Digo Lanzarote, como puedo decir también Fuerteventura, como puedo decir La Palma o Gran Canaria, ¿no? Y creo que soy de los pocos jóvenes que aún creen en la política. Espero seguir creyendo. Hablábamos en anteriores podcasts de algunos tipos no de discriminación, pero también de sectores minoritarios también. Y tú también, en cierto sentido, si me permites un poquito la reflexión, así, yo no soy periodista profesional, así que te estarás horrorizando de la entrevista extraña que te espera por delante. Pero sí te consideras, en cierto sentido, al menos personalmente, vinculado a la política, con tus convicciones políticas, y encima periodista también. Formas parte no de uno de los sectores más odiados, pero sí de los que la gente mira con bastante recelo. Porque sí es cierto, es que la gente dice, los políticos no sirven para nada, y después dice, los periodistas son unos mentirosos. Pues imagínate, ¿qué es lo que pensarían de ti? Pues sí, es complicado, ya lo vivimos, todos los que estudiamos periodismo lo vivimos en la carrera, está estudiando periodismo, ¿no? Bueno, está como haciendo un curso. Aparte ya de lo que se dice, ¿quién estudia periodismo? ¿Quién estudia periodismo? ¿Cómo vas a estudiar periodismo? Claro. ¿De qué vas a trabajar? ¿Está todo comprado? Pues no está todo comprado. Algo queda sin comprar, y yo creo que lo que no se puede comprar son los principios. Y si uno estudia convencido de hacer una labor importante como periodista, porque puede haber gente que estudie periodismo con las ideas claras de ser un súbdito de algún poder, pero no fue mi caso, ni el de la gran mayoría de los compañeros que estudiaron conmigo. Pero sí es verdad que la gente la gente habla mucho, hay mucho prejuicio, mucho cliché. Dicen, no, un periodista, ya estarás, perdónenme la palabra, chupando del bote de algún partido político, ya estarás chupando del bote de algún empresario poderoso, porque ese es otro gran problema que tiene el periodismo, ¿no? Los empresarios que hay detrás. Pero yo creo que no. Yo creo que hay que luchar contra esos comentarios, hay que afrontarlos. Al principio podían molestar más, porque he de decir que al principio molestaban, incluso en conversaciones de amigos, ¿no? Lo que estudias, no, abogado, voy a ser abogado, no, voy a ser arquitecto, técnico, lo que era aparejador, ahí te digo en Tenerife, ¿no? Voy a estudiar medicina, como trabajos muy bien valorados socialmente, pero claro, decía, voy a estudiar periodismo, poco más me daban el pésame, ¿no? Por estudiar eso. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy orgulloso de lo que he estudiado, sé que me queda muchísima carrera periodística por delante, quiero tocar muchísimos palos. Afortunadamente he podido trabajar en lo que es un medio deportivo, he podido trabajar en un medio digital, he tocado la radio, ahora estoy en comunicación institucional. La verdad que mi objetivo es ese, ir probando, porque creo que si no lo pruebas nunca vas a saber si te va a gustar. Y bueno, Néstor, también, si éramos pocos, parió la abuela. Porque si hablabas de estudiar periodismo, también eres músico. Sí. Con lo cual, ¿cómo se lo han tomado tus padres el hecho de que estudiases periodismo? Pues mira, yo tengo la fortuna de que soy músico. Pues mira, lo de músico primero iba bien. Lo primero de músico iba bien porque yo empecé con 7 años. Hasta que llegaste a este escenario, con 11 años, ¿verdad? Exactamente. Hasta ese día que estaban mis padres sentados ahí, dijeron, este pobre... Donde está sentado un amigo en común. Exactamente, diría, este pobre ya no puede más. Pero bueno, y de hecho yo entré aquí de rebote, también por un poco el sentimiento musical que tenía mi padre, que lamentablemente no pudo estudiar la música que quería, pero siempre, lo típico con guitarras y algún tipo de parrandas, pues decidió que a ver si a sus hijos le gustaba. Los dos entramos aquí, incluso los dos fuimos músicos en cierta parte, pero fueron avanzando los años, me fue gustando esto cada vez más, y estuve pues desde los 7 hasta los 17, y afortunadamente a día de hoy puedo seguir diciendo que ese instrumento que empecé a tocar, que fue la trompeta, lo sigo tocando. Entonces yo creo que mis padres están convencidos y a gusto con mi doble faceta, tanto de periodista como de músico, afortunadamente. Claro, porque también, es decir, contigo vamos como con las capas de la cebolla. Vamos desde el centro hasta afuera, vamos añadiendo capas a esta personalidad, esta persona que se llama Néstor Morales. Y es que eres periodista profesional, obviamente, sí, nos ha quedado claro, con tus convicciones políticas, de las cuales no indagaremos a menos que tú quieras comentar algo. No es necesario. Pero
estás metido también dentro del músico de la música, dentro del mundo de la música de verbena, ¿verdad? Pues sí, yo creo que fue también por culpa de una familiar, en este caso una tía mía, muy verbenera de los años 90 a 2000, que siempre dijo que quería algún sobrino que tocase en verbena, de estas verbenas antiguas de Armonía Show, el Combo Dominicano. Un familiar verbenero. Tenía un familiar muy verbenero. Y claro, cuando empecé con la trompeta, afortunadamente un día me llegó la oportunidad. Yo no lo tenía como algo a tener en cuenta, algo de que podía llegar a ocurrir, porque yo tenía muchas opciones, ¿no? En cuanto a la música, que estábamos estudiando clásico, afortunadamente hay muchas vertientes. Me llegó la oportunidad de tocar una verbena y recuerdo que ese día yo toqué con la primera verbena con 17 años, un 31 de enero de 2014, lo recuerdo como si fuese hoy, en la verbena de la Candelaria, aquí en Tías, a eso de 3 o 4 grados centígrados que podían haber ese día allí. Y me enamoré de un mundo muy complicado, sobre todo en Lanzarote, pero que creo que debe de perdurar porque hay mucho intrusismo y ahora podemos entrar en ese aspecto. Hay mucho, lo digo abiertamente, mucho carota que cree ser músico y se aprovecha del trabajo de los demás y también lo poco valorado que está el trabajo de la verbena en Lanzarote. Y creo que también es importante recuperar y regenerar todo ese ámbito, porque a lo mejor muchos de los que están hoy son los que estaban hace 20 años o 30 años, pero los jóvenes, somos pocos los jóvenes que seguimos convencidos del mundo de la verbena, pero bueno, eso también es labor nuestra. Claro, y mencionas una cosa súper importante también, que es el intrusismo. El intrusismo en el mundo del arte está a la vista de todos. Que cualquier persona que tire un huevo sobre el lienzo o haga cualquier música extraña o junte dos sonidos ya se puede llamar artista, conceptual y todo ese tipo de historia, ese tipo de intrusismo. Pero es que también es fácil incurrir también en el intrusismo en la política. En la política, perdón. Es que tienes cara de político. Son muchos temas. Lo siento, demasiados temas. En el periodismo, ¿verdad? Sí, bueno, en el periodismo a día. O sea, era cualquiera, y ahora pasamos a la música, pero en el periodismo parece que cualquiera se abre una página de Facebook, enciende una webcam, hace un programita y es periodista. Y eso hace muchísimo daño al gremio, al sector y a los profesionales. Pero también muchas veces los mismos profesionales permiten que hayan en sus propios programas gente que no está cualificada para ser periodista. Porque yo muchas veces digo, puede ser un excelente locutor, puede ser un excelente narrador, un excelente comentarista, ¿vale? Pero se le trata como un excelente narrador, o un excelente locutor, un excelente comentarista. En ningún caso como un periodista. Y lo vemos en programas muy importantes, en radio y televisión a nivel nacional, gente que abiertamente dice que no ha pisado una universidad, que no se ha impregnado de los conceptos del periodismo y parece que no pasa nada. Pero yo diría, una persona que le guste Anatomía de Grey no puede operar, por mucho que le guste Anatomía de Grey o Hospital Central. Tiene que estudiar una carrera de medicina. O no puede hacer una analítica, porque tiene que estudiar enfermería. O no puede hacer un plano de una casa, porque tiene que estudiar arquitectura, ¿no? Pero parece que en el periodismo eso no pasa. Parece que cualquiera puede coger un micrófono y decir, bueno, vamos a hablar y vamos a ganar dinero y vamos a lucrarnos con ello, porque ese es otro problema. Si me dices que lo haces como se hacía antes, radioaficionado. Soy radioaficionado con una radio pirata, me gusta hablar en la radio, perfecto. Eso también hay que tener aficiones. Pero ya cuando empiezas a lucrarte y a cobrar como medio de comunicación, ese es el problema. Y eso es otra cosa de las que tenemos que luchar los jóvenes, porque ya los que no son tan jóvenes ya estarán acomodados y vivirán con ello. Pero los jóvenes tenemos que luchar, por eso estudiamos periodismo, por eso decimos con voz alta y clara, soy periodista, porque yo creo que todos los periodistas que conozco, ninguno se avergüenza de serlo, y luchar contra esto. ¿Qué pasa? Que las redes sociales no ayudan, y el avance de la tecnología no ayuda, ya cualquiera tiene acceso a todo, y puede hacer todo, y puede hacer un directo de Instagram, y cada vez tiene más gente, y lo hace diariamente. O empiezan a colocar a gente famosa, entre comillas, en programas de debate o en cualquier tipo de evento periodístico, o presentan cosas eventos que normalmente presentaba un periodista, lo presenta una persona famosa que habla bien. Pero con eso tenemos que luchar también, día a día.
Claro, y además lo vives también dentro de la música, ese intrusismo también. Lo vives por partida doble. Sí, yo soy un sufridor, nato. Yo Sí. sufro el También tienes un intrusismo. poquito cara de Sí, sufridor. de dormir poco. Se nota. El tema de la música y es un tema que a mí me cabreaba mucho. Me cabreaba mucho ya no solo por mí, porque yo estaba en una agrupación. Estaba en agrupaciones de 16 personas. 6 o 15, 16 personas. Eso es lo complicado porque la gente, yo creo que no es consciente cuando hablamos, por ejemplo, de una orquesta, de lo complicado que es poner a 16 personas de acuerdo para ensayar. Para hacer un repertorio de 30 temas. Todos 16 personas con sus vidas, con sus familias, con sus trabajos, con sus responsabilidades. Yo he llegado a ensayar de 11:30 de la noche a 2 de la madrugada un martes, teniendo que ir a trabajar el miércoles todo el mundo, porque era el único horario que podíamos. O un domingo por la mañana, que es cuando la gente tiene que estar con la familia. Y eso después ves que la gente no lo valora. Porque después la gente va a una verbena, escucha música enlatada, que también pueden tener su hueco, por supuesto que lo pueden tener, porque también hace su trabajo. O un DJ en una verbena, que eso me parecería ya delictivo. Yo lo metería en un código penal, que hay un DJ en una verbena. ¿Por qué? Porque yo creo que el concepto de verbena, verbena popular, mogollón, como se dice en Gran Canaria, es el estar escuchando música de verbena. Que ya nos cuesta mantener la música de verbena con el avance de la música también. Con toda la música latina, lo que viene siendo el trap, el reggaetón, que también se está incluyendo en versiones merengue. Ya nos cuesta mantener la versión merenguera como tal. Escuchar canciones de Edwin Rivera, de Juan Luis Guerra, de todos estos artistas de los años 80, 90 que inundaban todas las plazas de las Islas Canarias. Pues ahora ya no es solo luchamos contra eso, sino luchamos también contra los DJs, que he dicho que no me meto nada en su trabajo, que es una labor que yo no haría porque me parece súper complicada. Pero claro, muchos ayuntamientos dicen, digo ayuntamientos, como puedo decir empresas privadas que organizan eventos, que dicen, ¿por qué voy a contratar yo a 16 personas cuando puedo contratar a una? Claro. O cuando puedo, ¿por qué voy a contratar yo a 16 personas si puedo contratar un trío? Que repito, que hacen su trabajo, por supuesto, y me llevo muy bien con la mayoría de ellos. Y el trío cobra muchísimo menos, yo me puedo ahorrar este dinero, porque la gente no quiere invertir en arte. Y eso cada día me queda más claro, yo creo que tú opinas prácticamente igual. La gente le cuesta soltar dinero por arte. Son pocos los que se atreven a valorar eso. Y hay islas que valoran más, islas que valoran menos, instituciones que valoran más, instituciones que valoran menos, que quieren destinar más dinero a esa labor. Igual también nosotros tenemos que hacer ver el trabajo que hacemos, pero yo creo que tampoco es tan difícil de entender que 16 personas o 17 es muy complicado sacar adelante un proyecto de eso. Y yo he vivido el entrar en un proyecto creado, he vivido crear un proyecto desde cero, y ambas cosas son muy, muy difíciles. Entonces, y cosa que me cuesta creer, no es porque me cueste creer porque lo menosprecie, tengo que empezar ya a justificarme de lo que voy a decir a continuación, pero creo que sería bastante interesante empezar a confrontar posiciones y temas, porque no suelo de salir mucho a verbena. Pero existe entonces una cultura de música de verbena, cosa que yo pensaba que no existía. Sí, existe y es muy fuerte. Y yo creo que Además, es muy fuerte, además. Y he vivido el convivir con gente que lleva con esa cultura 30 años, impregnarme de ella, y también intentar trasladarla ahora a los que son más jóvenes que yo, que soy joven, pero todavía hay gente que a lo mejor está empezando a salir con 16, 17 años, y hay gente que prefiere ir a una verbena que, por ejemplo, a una discoteca o a un evento de música electrónica. Y existe esa cultura de verbena, y yo creo que es indispensable en Canarias mantener esa cultura de verbena. Y es muy gracioso porque vemos que aquí se ha perdido un poco, pero no sé por qué en una comunidad autónoma como Galicia, eso ya no es una cultura, es un culto a la verbena. Lo que se vive en Galicia, yo he estado de vacaciones en Galicia, tengo amigos que han estado en verbenas, en gira en Galicia, y eso es una auténtica locura. Sus orquestas con trailers que montan el escenario, con trabajadores para montarlos, con músicos profesionales dados de alta
a la jornada completa, que es como debería ser, pero bueno, a nosotros nos sorprende. Bueno, ese debería ser, Ese- muchos debería ser. Ese muchos debería ser. Sí. Y tocando todos los días y yendo haciendo 200 kilómetros. Y me decía mucha gente, dice, es que los que estaban ayer en Pontevedra escuchándonos, hoy estaban en Coruña. O hoy están en Ourense. Ese culto a la verbena que hay, por ejemplo, en Galicia, que es maravilloso, aquí lo tenemos, pero no tanto. Quizá lo vemos más en las verbenas de pueblo, en verano, en carnavales, que afortunadamente, por ejemplo, en sitios como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, creo que lo han hecho muy bien. Tienen el escenario típico de verbena y después tienen otro alternativo para que le gusten los dos ambientes también. Eso me parece perfecto. Verbena independiente. Exactamente. Indie verbena. Exactamente. Hay gente que va al carnaval a disfrutar de su ambiente y me parece maravilloso. Porque toda la música es válida. Siempre lo digo. No es que mi estilo favorito sea mejor que el tuyo, por supuesto que no. Pero el mío también tiene que tener cabida. Y si encima tiene una cultura y una historia tan importante en Canarias, hay que mantenerla. Y eso depende de los músicos, que yo estoy convencido que músicos siempre va a haber, porque siempre va a haber. Y también de los que contratan y apoyan a esos músicos, porque sin ellos nosotros no vamos a estar ensayando para no tocar. Y entonces, Néstor, la cultura de la verbena, de la música de verbena, ¿está ligada a la cultura de la fiesta o no la ligarías? La cultura de verbena es la cultura de la verbena. El culto a la verbena no tiene por qué implicar ese desmadre. No sé, son preguntas como neófito. No, pero sí puede ser. Es verdad que, claro, uno cuando habla de verbena, música de verbena, no piensa, voy a poner hoy a las 9 de la mañana una canción de Edwin Rivera, que yo me las pongo, pero porque soy un friki de la música de verbena. Es verdad que va muy vinculada a esa eso fiesta. Que aparentas a ser una persona bastante seria. Lo soy, lo soy, por lo menos de día. Pero sí es verdad que esa cultura musical ya no va directa solo a la verbena, va directa a un entramado social que es la fiesta del pueblo, por ejemplo, como estábamos hablando de los pueblos. Porque yo no concibo unas fiestas patronales sin una verbena. Igual que a lo mejor la gente muy devota no puede concebir una fiesta patronal sin una procesión. Con su banda municipal, que también es muy bonito ver esas bandas municipales en los pasos de las procesiones. Pero yo no creo que vaya directamente vinculado a la fiesta. Va muy vinculado, evidentemente, porque todos hablan de verbena y hablamos a lo mejor de estar hasta las 4 de la mañana con una bebida alcohólica en la mano. No necesariamente. Puede ser que te guste el estilo musical, igual que te puede gustar el jazz y no necesariamente vayas a todos los conciertos de jazz, Claro. sino que te pongas la música de jazz. Claro. O la música soul y pues voy a poner un poquito de música soul. Yo reconozco, la gente me lo dice cuando va gente en mi coche. Mi coche es una verbena andante. O sea, en mi coche solo se escucha. Tengo una lista de Spotify de casi 12 horas que voy incorporando música a diario. Madre que mía. eso es intocable. Y el que me quiera tocar eso se baja de mi coche. O sea, eso se respeta. Eso se respeta. Por eso yo tengo mi coche y mi música. Yo pienso lo mismo. El día que pruebe el carnet de conducir, y aquí voy como si se lanzo un mensaje a mis examinadores. El día que apruebe, haré lo mismo con la lista de mi coche y mis reglas, ¿no? Es fundamental mantener ese espíritu. Yo creo que no es algo de la edad, porque yo creo que con 35 o 40 años me va a seguir gustando. No será tan frecuente, digo yo, por temas de vida. O nunca se sabe, porque yo tengo compañeros que tienen 50 años y siguen viviendo. Pero también nosotros hablábamos en el anterior programa, en uno de los anteriores programas, acerca de discriminación, creo que lo comenté al principio. Uh-huh. Y de discriminación, de racismo, pero también eso sucede dentro del mundo de la música, que hemos estudiado en centros, en conservatorios. Uh-huh. ¿Vale? Me juego la cabeza, sin saber acerca del mundo de la verbena, a que hay discriminación dentro del mundo de los músicos clásicos, aquellos que tocan en orquestas de verbena. Pues no vas desencaminado. ¿Verdad? No vas desencaminado porque... Y no sé si la habrás vivido. Yo, verdad que no lo he vivido mucho. No lo he vivido mucho porque yo lo compaginé. O sea, compaginé el seguir tocando y formándome como músico en el conservatorio aquí en Lanzarote con mi vida verbenera. O sea, yo fui algo que compaginé a diario. Pero sí es verdad que los músicos más doctos, quizás más puros,
mal llamados puros, porque creo Puro, y bueno, sí, eso iba a decir mal yo. llamados puros, porque no creo que haga falta saber un único estilo para ser un músico. No, yo creo que no. Pero sí es verdad que ha habido sí comentarios de gente que a lo mejor lleva 15 años o 20 años formándose en música clásica y vea con malos ojos tocar una verbena. Bueno, es un problema personal que tiene él yo o ella. No, yo creo que todo es válido, y si los músicos fuésemos todos, porque ese es otro tema, creo que hay mucha envidia dentro de los propios del propio gremio de músicos, y muchas malas prácticas dentro de los músicos de la misma isla. Envidia en todos los Hay en campos todos lados. prácticamente, ¿no? Es lo que nos corrompe. Nos corrompe, la envidia nos El corrompe. ansia de lo ajeno. Pero la sí es envidia. verdad que incluso hasta dentro del mismo gremio del propio, estábamos hablando de la verbena, que aquí somos 4 o 5, porque somos 4 o 5, nos conocemos todos, esto es una isla pequeña, y somos los mismos los que nos movemos prácticamente por todos los grupos. Creo que si nos ayudásemos más, si a veces dejásemos un falso ego estúpido, y perdóname la palabra, porque todos vamos a tocar en la misma verbena de Teseguite, del Mojón y de Aría, por decir unos pueblos, si nos ayudásemos más, si fuésemos más laxos, si tuviésemos un entendimiento mayor, nos iría muchísimo mejor, porque para los pocos que somos, como decía, no estaríamos peleados, entre comillas, por a ver si me llaman a mí, a ver si me llaman a ti, a ver si yo voy a no la coges tú. Eso existe. Y es lamentable. Yo afortunadamente, lo tengo que decir, no tengo problema con ningún músico de esta isla, pero sí hay algunos que sí lo tienen. Y a mí me da mucha pena ver eso. Me da muchísima pena el ver que entre compañeros de gremio, gente que sabe lo complicado que es esto, no nos apoyemos. Que supongo que eso pasa aquí y pasará en todos lados. Claro, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. ¿Verdad? Y más en temas como este. Pero bueno, seguimos luchando con eso también. Seguiremos. Todo un luchador. Sí. Espero no cansarme. Néstor, ha sido todo un placer conversar contigo de tantos temas, del periodismo y de la música, del mundo de la música de verbena. También ha sido muy interesante descubrir ese mundo oculto para mucha gente, porque lo que viene siendo un músico de verbena, sabes que la gente lo tiene como a veces en segundo plano. Pues nada, muchísimas gracias a ti, a Rofe, a Uwai, a todo el equipo de grabación por darme esta oportunidad. Cuando me lo comentaron me hizo muchísima ilusión, porque me encanta, a mí hablar me encanta. Se y encima nota. de temas que me encantan, Se me nota. gusta mucho más. Se Y nota. además que ha sido, la verdad, que una gran oportunidad, y muchísimas gracias, y les deseo lo mejor, y invito a todos a escuchar y a vivir estos podcasts de Rofe. Muchísimas gracias, Néstor. Hasta luego. Pues aquí llegamos al final de Conversaciones de Camerino, y tengan unas muy buenas 2 semanas, y nos vemos hasta el próximo capítulo.